Hay varios detalles que recordar acerca de los accesorios. Primero, no use accesorios no diseñados específicamente para su herramienta y recomendados por el fabricante. El que un accesorio pueda acoplarse a su herramienta no garantiza su operación segura. Siguiente, los accesorios deben utilizarse solo para su uso recomendado. Por ejemplo, no rebaje con la cara de un disco de corte. Los discos de corte están creados para un amolado periférico, así que si se les aplican fuerzas laterales pueden romperse. Las muelas abrasivas, en cambio, deben colocarse en un ángulo con la superficie de trabajo que, según el manual de instrucciones, debe ser de unos 15 grados. No mantenga la esmeriladora plana contra la superficie de trabajo al rebajar. La velocidad nominal del accesorio debe ser al menos igual a la velocidad máxima indicada en la herramienta. Un accesorio usado más allá de su velocidad nominal puede desintegrarse. El hecho de que el diámetro del disco coincida con el diámetro nominal de la amoladora no garantiza un uso seguro. Por ejemplo, una muela de copa de 5 pulgadas para una velocidad de 7200 RPM no se debe montar en una amoladora de 5 pulgadas con una velocidad de 11000 RPM. Asimismo, no use discos de amolar de herramientas eléctricas más grandes. El disco no es apto para la mayor velocidad de las amoladoras pequeñas. Un disco para una herramienta eléctrica más grande no es adecuado para la mayor velocidad de una herramienta más pequeña y puede reventarse. Además, el diámetro exterior y el espesor de su accesorio deben estar dentro del rango de capacidad de su herramienta eléctrica. Los accesorios del tamaño incorrecto no pueden ser adecuadamente protegidos o controlados. Siempre revise a fondo su amoladora antes de comenzar su trabajo. Si está dañada o necesita mantenimiento, no la utilice hasta que una persona calificada realice el mantenimiento. Asimismo, no utilice jamás un accesorio dañado. Antes de cada uso, inspeccione el accesorio. Por ejemplo, discos abrasivos con grietas y rotos, la almohadilla de respaldo con grietas, rotos o desgaste excesivo, y el cepillo de alambre con cables sueltos o agrietados. Si se deja caer la herramienta o accesorio, revise si hay daños o instale un accesorio sin defectos. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, sitúese de modo que usted y los presentes queden alejados del plano del accesorio giratorio y opere la herramienta a la máxima velocidad sin carga por 1 minuto. Un accesorio dañado se romperá durante este período de prueba. Sujete siempre la herramienta por su superficie de agarre aislada. Cualquier accesorio en contacto con un alambre vivo o el cable de la herramienta puede electrificar sus partes metálicas y electrocutar al operario. Siempre coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si pierde el control, el cable podría engancharse y su mano sería arrastrada hacia el accesorio. Nunca suelte una herramienta eléctrica hasta que el accesorio se detenga por completo. Nunca transporte la amoladora con los dedos en el interruptor. No arranque o encienda la herramienta eléctrica mientras la lleva a su lado. El contacto accidental con el accesorio giratorio podría enganchar la ropa jalando el accesorio hacia su cuerpo. Otro detalle importante a recordar es limpiar regularmente los orificios de ventilación. El ventilador del motor atrae el polvo adentro de la carcasa y la acumulación excesiva de metal en el polvo puede crear peligros eléctricos. No utilice accesorios que requieran refrigerantes líquidos. El agua u otros refrigerantes pueden provocar descargas eléctricas o la electrocución. Otro tema importante de seguridad es el contragolpe, que es un serio peligro asociado con las amoladoras. El contragolpe es una reacción repentina que ocurre al engancharse un disco, almohadilla de respaldo, cepillo o cualquier otro accesorio. La mordida o el enganche ocasiona un detenimiento rápido del accesorio giratorio que a su vez provoca que la herramienta sea forzada en la dirección opuesta a la rotación del accesorio en el punto de contacto. El contragolpe es más frecuente durante el uso de discos de corte, pero también puede ocurrir al esmerilar cerca de esquinas o bordes. Un contragolpe puede ocurrir al usar cualquier accesorio en una amoladora, así que siempre debe estar preparado. Por ejemplo, si un disco abrasivo se engancha o es mordido por la pieza de trabajo, el borde del disco puede, en el punto de contacto, hincarse en la superficie del material, haciendo que el disco dé un golpe. El disco puede saltar hacia o lejos del operador dependiendo de la dirección de movimiento del disco en el punto de contacto. Los discos abrasivos también pueden romperse en estas condiciones. Para minimizar la posibilidad de contragolpe, siempre tome las siguientes precauciones.
Número 1. Mantenga un agarre firme de la herramienta y coloque el cuerpo y el brazo de modo que pueda resistir la fuerza de retroceso. El contragolpe impulsará la herramienta en dirección opuesta al movimiento del disco en el punto de enganche. Utilice siempre un mango lateral para un máximo control en caso de contragolpe o durante el arranque. Un operador puede controlar la fuerza de torsión o la reacción a un contragolpe si toma las precauciones adecuadas. Número 2. Tenga especial cuidado al trabajar esquinas, bordes afilados, etc. Las esquinas y los bordes afilados tienen tendencia a enganchar el accesorio giratorio y causar pérdida de control o contragolpe. Evite el rebote que también puede enganchar el accesorio. Número 3. No fije una sierra de cadena o para tallado en madera o dentada de corte. Tales hojas suelen crear contragolpes y pérdida de control. Número 4. Nunca coloque la mano cerca del accesorio giratorio. El accesorio puede contragolpear en su mano. Las amoladoras angulares son herramientas versátiles con muchas aplicaciones. Un uso común es el de las operaciones de corte abrasivo. Al usar una amoladora angular para esta operación, siga siempre estas precauciones de seguridad. Apoye los paneles o cualquier pieza grande para minimizar el riesgo de que el disco se atore y rebote. Las piezas grandes tienden a ceder bajo su propio peso. Coloque soportes debajo de la pieza de trabajo cerca de la línea de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo a ambos lados del disco. Tenga especial precaución al cortar una abertura en paredes o lugares donde no se sabe qué hay detrás. El disco podría cortar cañerías de gas o de agua, cableado eléctrico o chocar con objetos que pueden provocar contragolpes. No obstruya el disco de corte ni aplique presión excesiva. No intente hacer un corte demasiado profundo. Sobrecargar el disco aumenta la presión y por ende el riesgo de torcer o atascar el disco en el corte. Esto también aumenta la posibilidad de rotura por contragolpe del disco. No se sitúe en línea y detrás del disco rotatorio. Cuando el disco en el punto de operación se está alejando de su cuerpo, el posible contragolpe puede impulsar el disco y la herramienta directamente hacia usted. Si el disco está atrancándose o si usted detiene un corte por cualquier motivo, apague la herramienta y manténgala inmóvil hasta que el disco se detenga por completo. No intente extraer el disco de corte mientras está en movimiento, de lo contrario puede producirse un contragolpe. Investigue y tome medidas para eliminar la causa del atascamiento del disco. No reinicie la operación de corte en la pieza de trabajo. Deje que el disco alcance su velocidad máxima y vuelva a introducirlo cuidadosamente en el corte. El disco puede trancarse, caminar o patear si el corte se reinicia en la pieza de trabajo.